Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces ahora, solo que ya en nuestro espacio, ¿verdad? De lo que corresponde a idioma español. Vamos a trabajar las construcciones, dijimos, de verbos. Tenemos entonces cuando nosotros establecemos algunos elementos. En nuestra asignación de la semana tenemos ya establecido acá. Ojo, por favor. Aquí ya está resuelto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar otros elementos y concluimos en estas páginas. Hasta aquí es donde nosotros vamos a quedarnos para nuestras actividades de la semana. Pero todavía tenemos un periodo después. Entonces lo que voy a hacer es que voy a terminar la explicación y luego el tiempo que nos reste, ¿verdad? Van a trabajar ustedes sobre estos elementos. Por favor. Habíamos platicado entonces de lo que son el sintagma verbal, cuándo nosotros podemos establecerlo, cómo podemos denominarlo. Les había mencionado, ¿verdad? Fácilmente que los verbos como tal, en forma generalizada, son acciones. Que vamos a hablar de locuciones verbales, sí, cuando estamos hablando entonces de las acciones sumadas, ¿verdad? A otro elemento, una palabrita, ¿verdad? Como tal. Luego tenemos lo que son las peráfrasis. En este caso, la perifrasis, perdón, se establece de acuerdo a la unión que puede existir entre un verbo, ¿verdad? Y un verbo conjugado y un verbo infinitivo. Un verbo como tal establecido en una circunstancia, en una forma, combinado con un infinitivo o que los dos verbos estén ya conjugados como tal. Y para ello entonces hablamos del infinitivo, del gerundio, del participio. Avanzando con ello, entonces encontramos que las construcciones con verbos como apoyo, dice que son parecidas a las locuciones verbales. Vamos a asociarlas claramente porque tiene un verbo y tiene una palabrita que lo va a acompañar. Anteriormente les dije, entonces una locución verbal va a ser establecer la expresión de palabras, pero sumadas con una acción. Entonces, por eso son parecidas a las locuciones verbales, con la diferencia de que estas no tienen un sentido figurado o connotativo, sino que es objetivo, es decir, es denotativo. Su sentido como tal es lo que la expresión está estableciendo. Entonces, cuando decimos dar un paseo, equivale a pasear, lógicamente. Anteriormente se recuerdan que habíamos dicho, por ejemplo, meter la pata. Ahí automáticamente solo es una expresión figurada. Mientras que en esta parte de la construcción del verbo, sí es de forma literal. Dar un paseo, hacer mención, hacer oración, y ahí automáticamente nos está estableciendo acciones que el ser humano va a desarrollar, pero que estas sí tienen un sentido literal, no como la anterior, ¿verdad? Que teníamos una situación figurada. Tenemos entonces que los verbos más frecuentes en este tipo de construcciones son dar, echar, hacer, tener, tomar. Y por ejemplo, dar confianza, echar una carrera, hacer una pregunta, tener estima, tomar impulso, entre otros. Los componentes de un sintagma verbal, según los grupos que nosotros vimos, podemos encontrar entonces N en su sigla, ¿verdad? Por núcleo, sus modificadores, que pueden ser un objeto directo o un objeto indirecto. Acá vamos a entender o a recordar, porque estos elementos también ya los tuvieron que ustedes haber desarrollado con antelación en años anteriores, ¿verdad? No es que lo hayamos visto en la unidad pasada. Tenemos entonces acá para el objeto directo. Es el elemento sobre el que directamente la acción del verbo recae. Automáticamente, cuando recae una acción, ahí es como nosotros decimos, ah, este es el objeto directo. ¿Por qué? Porque va al punto. Mi hermana compró una camisa. Y entonces, ¿quién compró, verdad? En este caso, la camisa. Ah, bueno, fue mi hermana. ¿Qué acción desarrolló? Comprar. ¿Pero qué fue lo que compró? Una camisa para mi hermano. Vean cómo nosotros vamos estableciendo esos elementos. Aquí hay otro. El chef Fiorenzo Lorenzini ya nos indicó un sujeto, una persona,
¿Qué acción está realizando? Cocinó. ¿Qué cocinó? Un plato de flori de zucchini y automáticamente la acción recae sobre una situación, sobre un objeto, sobre una cosa. Por eso se le llama objeto directo, porque recae inmediatamente sobre algo. Ellos hornearon, ¿verdad? Ellos, sujetos, son varios, hornearon un pastel, ¿verdad? Y ese pastel, ¿qué tiene ese pastel, verdad? Para su amigo Andrés. Entonces ahí automáticamente podemos reconocer cuando nosotros decimos, ¿verdad? Cocinó un platillo especial, escribió un poema, estamos hablando que la acción recae sobre algo en específico. Vamos a hablar de objeto indirecto, óigase muy bien, cuando en el caso del receptor, el destinatario, el beneficiario de la acción, ¿verdad? En este caso ya no está establecido que recae, sino establecemos en este caso, ¿verdad? Lo que está haciendo. Óigase bien. Mi amigo Stephanie Carletti le regaló acción y la acción está involucrada inmediatamente en la persona de la cual se expresa. Oiga bien, un relicario italiano. ¿A quién? A Giovanna. Pero oigan esta parte. Aquí, en algún momento, nosotros sobreentendemos si dijéramos única y exclusivamente solo una parte de la oración, se sobreentiende a qué se refiere. Mi amigo Stefano Carletti le regaló un relicario italiano. Es más, si dejara yo como que un relicario, ¿verdad? Se entiende la oración automáticamente. Entonces, acá, acción, el verbo como tal, tenemos sobre qué recae y dice eh, que fuera solamente mi amigo Stephanie regaló un relicario italiano, por ejemplo, o mi amigo Estefano regaló un relicario. Ahí sabemos nosotros qué regaló y qué fue lo que regaló. Pero hay un objeto indirecto, es decir, que si existe o no existe, al igual se sobreentiende la acción. Pero nosotros vamos a decir un relicario italiano a Giovanni. Entonces es un objeto indirecto porque en un momento determinado pudiera o no existir este objeto indirecto, más sin embargo se sobreentiende la idea que se está formulando. Por eso es que es un objeto indirecto, porque puede estar o no presente, más sin embargo se entiende lo que se está desarrollando. A eso se refiere cuando es un objeto indirecto. Existe una acción, existe sobre quién recae y posiblemente puede ser hasta un complemento indirecto, ¿verdad? Porque en un momento lo podemos mencionar, pero no altera en algún momento si no existiera. Por eso se llama indirecto. El directo sí, porque no podría ser, mi amigo Fiorencio, ¿verdad? Cocinó. ¿Pero qué cocinó? Ah, cocinó un platillo de fiore de zucchini, ¿verdad? O sea, ya cambió la situación. Y hasta le vamos a agregar. Entonces, mi amigo Florentino cocinó un platillo de este fiori de zucchini para Andrés. Y entonces ahí ya tenemos, ¿verdad? Para Andrés, objeto indirecto. Porque en un momento determinado puede o no existir, no modifica la expresión que se establece. El complemento del régimen preposicional está representado por sintagmas preposicionales. Ya vimos entonces anteriormente también, ¿verdad? Las preposiciones. Entonces, en este caso dice que un verbo exige o selecciona en función de un significado. Por ejemplo, los verbos depender y carecer generalmente exigen o seleccionan a una preposición, es decir, a una palabra que va a ayudar a complementar, que va a acompañar, que va a dar el sentido de lo que nosotros queremos dar a conocer. Para completar su sentido, interceder la preposición por. Entonces, acá nos dice, muchos de los complementos son regímenes complementarios circunstanciales. Entonces decimos, Mario carece. Acá ya dijimos, ¿verdad? La palabra, carece. Mario carece, ¿verdad?
de sentido del humor. No podríamos solo dejar carece, ¿verdad? Pero ¿qué carece? Y si yo dijera carece sentido del humor, pues en algún momento, ¿verdad? Pudiera sobreentenderse, pero la forma correcta de redacción, Mario carece de sentido del humor. Entonces existe una preposición que acompaña al verbo y por eso tenemos como complemento preposicional del verbo. Otro ejemplo, todos los representantes optamos por un risotto, ¿verdad? Ya nos establece qué fue lo que eligieron la mayoría. Acá en esta parte es bien curiosa, ¿verdad? Porque nos habla todo de comida italiana, pero nosotros automáticamente pudiéramos sustituirlo por cualquier situación y circunstancia. También existe un atributo. El atributo es la función que realizan algunos grupos sintácticos que expresan propiedades o estados. Otra vez, el atributo es una función que realizan algunos grupos sintácticos que expresan propiedades o estados. Los más típicos son el acompañamiento a los verbos, por ejemplo, ser, estar y parecer. Y automáticamente esos son, ¿verdad? Verbos que en su momento necesariamente necesitan, ya solo con estar, ¿verdad? Nos presenta ese atributo. La pizza napolitana es deliciosa. Es automáticamente, ¿verdad? Acción y su complemento, ¿verdad? Delicioso. Juan es, ¿verdad? Un joven muy amable, ¿verdad? Juan es un joven. Podría colocarle yo muy bonito, muy parecido, muy inteligente, muy entusiasta, etcétera. Pero ya solamente me está dando, ¿verdad? El atributo como tal. A eso se refiere. ¿Dudas al respecto? No, Miss, todo bien. Gracias, Sua, muy amable. Entonces, por favor, chicos, tenemos suficientemente tiempo para terminar la tarea. Así que lo siguiente sería, ¿verdad? Trasladar las construcciones de apoyo, componentes del sintagma y elaborar ejemplos del mismo. Junto a ello, por favor, las actividades que nos solicita en estas dos siguientes páginas. Entonces les decía, la clase anterior finalizamos el tema, pero ya no nos dio tiempo, ¿verdad? Concluir. Entonces, por favor, este sí es el tiempo específico para hacer tareas de una vez. Trabajemos, por favor, mis hijos, y cualquier situación o duda, háganmelo saber.
Muy bien, jóvenes. Entonces, continuamos en la próxima clase. Pueden pasar a su siguiente periodo y luego en el siguiente, pues nos volvemos a ver. Adiós, señor. Nos vemos en el siguiente periodo.